Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, seguimos rezando por el fin de esta pandemia. Que el Señor Todopoderoso, hoy en la solemnidad de la Ascensión del Señor, este Jesús que regresa al Padre y que, sentado a la diestra de Dios Padre, desde ahí pueda derramar su infinita misericordia sobre nosotros, sus hijos, para que dé fin a este virus. También, como todos los días, pedimos por los enfermos, gravemente enfermos por esta pandemia. Pedimos por Pedro Pablo Ardiles Helguera, por Blanca Solórzano y su hija María Betsabe Gutiérrez Solórzano, por Samuel Valdión Gutar. Que el Señor los ayude a recuperarse, y así a todos los que están gravemente enfermos. Todos los días los reportes de cuánta gente necesita una cama de cuidados intensivos, cuánta gente necesita oxígeno. Realmente las cifras son bastante conmovedoras, pero el Señor está en medio de ellos. Pedimos por su recuperación y también encomendamos las almas de aquellos quienes ya partieron a la casa del Padre a consecuencia de este COVID. Nuestro hermano Juan Ardiles Helguera y demás, quienes han dejado un vacío en el hogar, en la familia, han sido presa de este virus y que no han podido vencer, pero que con Cristo vencerán a la muerte y contemplarán un día la resurrección. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos presenta, en el Evangelio de Marcos, un final, diríamos, trinitario, porque habla de: subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Está en comunión plena con el Padre y con el Espíritu Santo. Es la Trinidad propiamente que se ve en este versículo del Evangelio de Marcos. Es un final canónico, diríamos así, pues todo este conjunto de noticias extraídas son de relatos pascuales propios de este tiempo, ¿no? La Pascua. Pero la ascensión de Jesús, hoy día a los cielos, en este Evangelio no ha llegado al final. Al contrario, ahora se amplía el horizonte. Diríamos, si es que yo me voy, como que cerraría un ciclo. Pero aquí al contrario, Él se va y abre uno nuevo, que es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Entonces, es un Evangelio que en la solemnidad de la Ascensión se abre comunicando que debemos ser portadores de predicar el Evangelio a todos los hombres, a todo el mundo, a toda la creación, sin excepción de nadie. Es decir, por todas partes tenemos que anunciar la buena noticia.
Entonces la ascensión no nos deja a nosotros con los brazos cruzados aquí en la tierra. La ascensión, al contrario, hace de que nosotros tengamos más trabajo aquí, ya que el maestro no está, pero nos deja con un mensaje de manos a la obra. Prediquen, anuncien. Entonces, aquí se debe notar el trabajo propiamente que la iglesia debe llevar adelante. Mientras que Jesús hace una entronización del Mesías Rey en su señorío. Dice, el Señor Jesús, después de haberles hablado, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. La ascensión es llegar al señorío. Es decir, pasó por la muerte y resurrección y ahora la glorificación. Sube al lado del Padre. Cuando eran los evangelios propiamente del día de resurrección, el mismo Jesús nos decía, anda, vayan y díganle a mis hermanos que los veré en Galilea. Ahí me verán. Es el anuncio de empezar. Empezó en Galilea su misión, pero era volver a reencontrarse con sus discípulos en el lugar. Y también añade que todavía no he subido al Padre mío ni al Padre suyo, al Dios mío y al Dios suyo. Todavía se queda, pero ahora sí, ahora es que Jesús, como dice este evangelio, hace su entronización al cielo. Prácticamente lo dice, lo anuncia, describe en sí misma esta ascensión. Y definitivamente el hecho de predicar el evangelio por todo el mundo, Jesús no los envía a la deriva, Jesús tampoco los envía sin recursos. Tienen el poder que Dios delega para arrojar demonios en nombre de Jesús, para hablar lenguas nuevas, para que cuando cojan una serpiente en sus manos y si beben un veneno mortal, que no les hará daño. Es como toda una coraza, ¿no?, de inmunidad que Dios da a sus discípulos. Es como que ellos están inmunes frente a todo peligro, que tienen el poder que Dios les delega para curar, para sanar, para perdonar, como dice, expulsar demonios, pero no pueden ir a título personal. Van en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque al final el cometido de la predicación tiene que ser bautizarse para que se salven, creer para salvarse. Y el que no cree, a pesar de lo que ve en su vida, se puede condenar. Entonces la consigna es bautizar para salvarse. Me bautizo para salvarme, porque creo en el Hijo de Dios. Porque esos milagros que Dios hace en mi vida son milagros fehacientes como para decir, sí, Dios es Dios. Nos da una promesa a través de sus milagros. Y nosotros recibimos esos milagros. Entonces, el hacer milagros es una promesa hecha a la comunidad. No a cada creyente, sino a toda la comunidad. Toda la comunidad está ahí expectante y no le priva a Jesús de que la comunidad pueda hacer prodigios significativos dentro de ella. Pero lo que importa no es tanto echar demonios o hablar lenguas extrañas, en cuanto a exorcizar con la palabra y con los hechos la mentira o la opresión que padecen los hombres, todos nosotros. Evangelizar es un servicio de liberación. Todos nosotros tenemos que liberar a los demás de lo que tienen dentro que no les deja ser felices. Liberación es redimir a los cautivos
y desatar los lazos que tienen o que detienen la ascensión del hombre. Dios quiere que el hombre ascienda al cielo, sí, por supuesto, pero hay lazos en la tierra que no permiten, que tienen que romperse con el poder de Dios. Entonces el hecho de expulsar demonios implica el hecho de expulsar aquello que nos detiene y no nos deja subir. No podremos llegar al cielo sin antes haber renunciado aquí en la tierra, ¿no? Sin antes habernos convertido, sin antes haber esperado a través de las obras de misericordia, que un día valdrán el hecho de cumplirlas, el hecho de llevarlas al ejercicio propio en la vida, servirá para subir al cielo, ¿no? Entonces, Jesús nos dice que hablarán lenguas extrañas. El único lenguaje con el que habla Jesús toda la vida y todo el mundo lo entiende es el lenguaje del amor y del perdón. No hay otro más. Es el lenguaje del amor y del perdón. Ese es el lenguaje de la liberación. Entonces, no tomemos lenguas nuevas como idiomas nuevos. Simplemente lo único que siempre Jesús nos ha hablado a través de su palabra. El amor y la misericordia, que eso se entiende propiamente cuando se pone, diríamos así, en nuestra vida, en actitud de servicio, de amor, de entrega como la de Jesús. Entonces, para recapitular, diríamos que el Evangelio hoy día enumera unas cuantas señales que van a acompañar la misión de los discípulos, pues son unas señales que no causan la fe, sino que la siguen. Y son unas señales que nos pueden sorprender grandemente, ¿no? ¿Sí? Son señales a través de un lenguaje de un tiempo determinado, con expresiones propias. Conviértanse, bautícense. Entonces, son manifestaciones del poder y la soberanía de Jesús y de la fe que dan salvación. Porque el que se bautice se salvará. Es una manifestación del poder y la soberanía de Dios. ¿Quién salva? Es Dios. Entonces, la fe de Jesús, o la fe en Jesús, expulsará demonios. La fe en Jesús hará que hablemos un solo idioma, es decir, expulsaremos el mal del mundo. Sugeriremos siempre un lenguaje con nuevos valores que fomentará la fraternidad, el respeto, el amor, la misericordia, la comunión con el hombre entre hermanos. Entonces el hombre será capaz o el creyente será capaz de expulsar de su propia vida el miedo a las cosas más repugnantes y malignas. A veces nos da miedo, como son las serpientes, o los enfermos de SIDA, hoy día los enfermos por la pandemia. Entonces, a veces le tenemos miedo a cosas que son bastante repugnantes y malignas, pero no, Jesús dice no tenga miedo. Inclusive nos dice en el Evangelio de Juan que no tiemble su corazón, o sea, no tenga miedo. Dios lo único que hace es siempre anunciar una vida nueva, ¿no? Una vida nueva, y la vida nueva se manifiesta a través de su palabra. Entonces dice también, no habrá veneno capaz de dañarlos, porque a los que aman a Dios todo les sirve para bien. Entonces la buena noticia será especialmente alivio para los pobres y enfermos. Jesús sube al cielo, pero nosotros y sus discípulos nos encarga todavía que miremos al mundo y al futuro. Tenemos que seguir trabajando. Y el mundo, como él mismo lo dijo, los dejo en el mundo, pero no son del mundo. Aunque el mundo los quiera como suyos, pero no lo son. Tenemos que iluminar el mundo con la palabra de Dios, con el Evangelio, y hacer de que toda criatura se bautice y se salve. Que dé la fe en Jesús, el resucitado. Que diga que Jesús es su Salvador. En cuanto que haya esa manifestación de fe, entonces será salvado, ¿no? Es muy importante esto.
la tarea que hoy día Jesús nos deja es una tarea muy comprometedora. Comprometedora en el sentido en que tenemos que involucrarnos en ella. Jesús se va, asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios, pero nosotros tenemos que ir a proclamar el Evangelio a todas partes, ¿no? Ya Jesús nos dio las pautas, el camino, el poder, y nos dice: ustedes tranquilos, vayan, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, no nos quedemos mirándolo al cielo, no quedemos mirando al cielo, nuestra mirada hacia arriba nada más, sino tenemos que ver hacia nosotros mismos en la tierra, porque todavía estamos conviviendo aquí y tenemos que seguir todos los días en esta brega propia de esta pandemia, de esta crisis política, la crisis económica, la crisis de salud, etc. Entonces, eso es pendiente en nuestra vida de todos los días, en el día a día. Entonces, el reino de los cielos donde sube Jesús no es un reino desconectado de las luchas y de las miserias propias en este mundo. No. Jesús se va al cielo, sí. ¿Se desencarna del mundo? No. ¿Se desentiende? Tampoco. Cristo está victorioso y glorificado en el cielo. Pero la dimensión humana nos dice: abajo en la tierra, ustedes vayan y proclamen a toda criatura la salvación, que es el Evangelio de Jesús. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.